Tokiko se despidió, salió del edificio principal y mientras oscurecía atravesó el amplio jardín descuidado por completo y cubierto de maleza, camino de la pequeña casa donde vivía con su marido. Durante el trayecto, recordó las convencionales palabras que le había dicho el general, dueño de aquella división. Tenía una sensación en cierto modo extraña y en la boca seguía notando un regusto amargo parecido al de una berenjena asada, sabor que por otra parte detestaba con todas sus fuerzas. La lealtad y los méritos del teniente Tsunaga son, no cabe duda, el orgullo de nuestro ejército, había afirmado. El viejo general mantenía la absurda actitud de honrar con su antiguo rango al militar lisiado que aquella mujer tenía como marido. En lo que usted respecta, sin embargo, su constante fidelidad la ha tenido alejada de los placeres y deseos de los que antes disfrutaba. Durante 3 largos años ha sacrificado todo por ese pobre inválido, sin dejar escapar ni un solo suspiro de queja. Usted siempre ha defendido que así está obligada a comportarse la esposa de un soldado, y tiene toda la razón, pero en ocasiones no puedo evitar la idea de que se trata de un destino cruel, para una mujer, sobre todo para una mujer tan atractiva y encantadora como usted, además de tan joven. Es realmente admirable. Con toda franqueza, creo que esta es una de las historias más conmovedoras de nuestro tiempo. La única duda es cuánto durará. Recuerde que todavía tiene usted un largo futuro por delante. Por el bien de su marido, espero que nunca cambie. Al viejo general Washio le agradaba contar las maravillas del incapacitado teniente Tsunaga, quien en otro tiempo había formado parte de su estado mayor y ahora residía como un invitado en su propiedad y de su esposa. Y tanto le gustaba que se había convertido en un tópico a la hora de conversar con ella cada vez que la veía, pero a Tokiko le resultaba muy desagradable y trataba de evitar al general en medida de lo posible. De cuando en cuando, siempre que el tedio de la convivencia con su silencioso e inválido marido se hacía insoportable, buscaba la compañía de la esposa y la hija del general, casi siempre después de haberse asegurado de que éste se hallaba ausente. Tenía la secreta sensación de que su excepcional espíritu de sacrificio y su fidelidad bien merecían las generosas alabanzas del anciano, y al principio aquello halagaba su vanidad, pero en esos primeros días todo el asunto poseía el brillo de la novedad. Después, siguió siendo divertido, en cierto modo, cuidar de alguien tan completamente indefenso como su marido. Aquella autocomplacencia, no obstante, poco a poco se había ido transformando en aburrimiento, y más adelante, en miedo. Ahora se estremecía cuando recibía tan elevados elogios. Se imaginaba siendo señalada por un dedo acusador mientras sentía que una voz sarcástica y chirriante le decía al oído: «Bajo el manto de la fidelidad escondes una vida de pecado y de traición». Día tras día los cambios de la forma inconsciente se iban produciendo en su forma de pensar. La sorprendían incluso a ella. De hecho, reflexionaba con frecuencia acerca de la volatilidad de los sentimientos humanos. Al principio no había sido más que una fiel y sumisa esposa que nada sabía del mundo, ingenua y tímida en extremo, pero ahora, a pesar de que en apariencia no había sufrido casi ningún cambio, en su corazón albergaba horribles pasiones, pasiones surgidas de la visión constante de su marido inválido y digno de lástima. Tal era su grado de invalidez que esta palabra resultaba del todo inadecuada para describir el estado de quien en otro tiempo se condujera con tanto orgullo y tan noble porte. Como si un animal salvaje se tratara, o como si se hallara poseída por el diablo, había empezado a sentir un insano deseo de satisfacer su lujuria. Sí, hasta tal punto había cambiado. Se preguntaba de dónde procedía aquel desesperado impulso. ¿Podría atribuirse al misterioso hechizo ejercido por aquel trozo de carne? Porque, a decir verdad, eso era su marido, un trozo de carne. O por el contrario, era obra de algún extraño poder sobrenatural imposible de definir. Cuando el general Goshio se dirigía a ella, Tokiko no podía evitar ese inexplicable sentimiento de culpa. Además, cada vez era más consciente de que aumentaba sin cesar el tamaño de su propio cuerpo. «La situación es alarmante», se repetía una y otra vez. «¿Por qué no dejo de engordar como una perezosa sin cerebro?». Sin embargo, la palidez de su rostro mostraba un acusado constante con la evolución de su cuerpo, y muchas veces tenía la sensación de que el general lo observaba de forma dudosa, mientras le dedicaba los habituales elogios. Quizá esa era la razón por la que detestaba a aquel hombre. Vivían en un barrio remoto y la distancia que separaba la casa principal de la casita de la pareja era más o menos la equivalente a una manzana. Entre las dos viviendas había un terreno cubierto de hierba, sin camino alguno para atravesarlo, una zona en la que era frecuente encontrarse con serpientes que susurraban escondidas en los matorrales. Además, si quien por allí anduviese daba un paso en falso, enseguida corría el riesgo de caer a un viejo pozo abandonado, oculto entre la maleza. Un remedio de cercado muy poco uniforme rodeaba la entrada de la mansión, y ante ella se extendían los campos.
Desde la oscuridad donde se encontraba, Tokiko veía la sobria vivienda de 2 plantas, su morada, que por la parte de atrás daba un extremo del bosquecillo de un santuario budista. En el cielo 2 estrellas parecían brillar un poco más que las otras. La habitación en la que yacía su marido no tenía luz. No podía, como era natural, encender la lámpara, de ahí que el trozo de carne estuviera con toda seguridad parpadeando imponente, recostado en su silla o resbalando del asiento para caer en las esteras, sumido en la penumbra. ¡Qué lástima! Cuando pensaba en ello, unos escalofríos de rabia, de amargura y de pena parecían recorrerle la espalda. Al entrar en la casa, se dio cuenta de que la puerta de la habitación de arriba estaba entreabierta, como si una amplia y negra boca se tratase, y percibió el familiar soniquete de los golpes sobre las esteras. «Ah, ya está otra vez», lamentó para sus adentros, y de pronto sintió tanta lástima por él que sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquellos ruidos significaban que su marido incapacitado estaba tumbado de espaldas, llamando con impaciencia a su única compañía mediante los golpes que daba con la cabeza en las esteras, en lugar de las palmadas que cualquier esposo japonés hubiera utilizado. «Ya voy, debes de tener hambre». Hablaba en voz baja según su costumbre, aunque sabía que nadie podía oírla. Luego subió la escalera similar a la de una mano que conducía a la pequeña habitación de la segunda planta. Aquella estancia tenía una alcoba con una lámpara de estilo antiguo en un rincón. Junto a ella había una caja de cerillas, pero él era incapaz de encender la luz con ellas. La mujer le habló con el tono de una madre dirigiéndose a su hijo. «Te he hecho esperar demasiado tiempo, ¿verdad? Lo siento mucho». Después añadió: «Aguarda, solo un instante. No puedo hacer nada con esta oscuridad. Voy a encender la lámpara». Aunque no dejaba de hablar entre dientes, sabía que su marido no la oía en absoluto. Encendió la luz y llevó la lámpara a una mesa situada en otro rincón de la habitación. Delante de la mesa había una silla baja, con un cojín de muselina estampado sujeto a ella. Estaba vacía y su último ocupante se hallaba ahora tendido en el suelo, cubierto de esteras. Una extraña y horrible criatura. Iba vestida, aunque envuelto, sería el término más apropiado, con viejas ropas de seda. Sí, ahí estaba aquello, un paquete viviente, envuelto en un kimono de seda, semejante a un envío que alguien hubiera abandonado sin más, un fardo verdaderamente extraño. Por uno de los lados del paquete sobresalía la cabeza de un hombre que no dejaba de golpear sobre las esteras, como si fuese un insecto o algún insólito mecanismo automático. Al golpear, el enorme bulto se desplazaba poco a poco, de un modo similar al de un gusano arrastrándose. «No deberías ponerte tan nervioso. ¿Qué es lo que quieres? ¿Esto?» Hizo un gesto que significaba comer. «¿No? ¿Entonces esto?» Probó con otras señas, pero su marido mudo negaba con la cabeza una y otra vez, sin dejar de dar sus desesperados golpes en las esteras del suelo. Se había hecho ya tanto daño con las astillas de una concha que la cabeza más bien parecía una masa informe. Había que acercarse mucho a él para reconocer el rostro, rasgos que en otro tiempo fueron los de un ser humano. El oído izquierdo había desaparecido por completo, y en su lugar no había más que un pequeño hueco negro. Sufría un pronunciado tic a lo largo de la mejilla izquierda, desde la boca hasta el ojo, mientras que una fea cicatriz también surcaba la sien derecha hasta la parte superior de la cabeza. Tenía el cuello hundido, como si hubieran extraído la carne que lo protegía, y la nariz y la boca nada conservaban de su forma original. Sin embargo, en medio de aquel monstruoso rostro aún permanecían 2 ojos redondos y brillantes, como los de un niño inocente. Unos ojos que contrastaban de forma muy asustada con la fealdad que los rodeaba. En aquellos momentos refulgían de irritación. «Ah, ¿me quieres decir algo, no es así? Espera un momento». Cogió un cuaderno y de un lapicero del cajón de la mesa colocó el lápiz en la boca deforme y sostuvo el cuaderno ante ella. Su marido no podía ni hablar ni sujetar nada para escribir, ya que además de carecer de órganos vocales, también había perdido los brazos y las piernas. «¿Cansado de mí?». Aquellas palabras fueron las que garabateó con su boca el inválido. «Ja, ja, ja. Otra vez estás celoso, ¿verdad?», se reía ella. «No seas tonto». Pero lisiado volvió a dar impacientes cabezazos contra el suelo. Tokiko comprendió lo que quería y de nuevo situó el cuaderno ante la punta del lápiz, sujeto entre los dientes de su marido. Una vez más, el lápiz se movió inseguro y escribió: «¿A dónde fuiste?». En cuanto lo leyó, Tokiko arrancó el lapicero de la boca del hombre con un gesto brusco y escribió: «A la casa de Washio», y colocó la respuesta casi pegada a los ojos de su esposo. Cuando él hubo leído el seco mensaje, ella añadió: «Deberías saberlo. ¿A qué otro sitio voy a ir?». El inválido pidió otra vez el cuaderno y escribió: «¿3 horas?». Ella sintió un nuevo arrebato de comprensión. «No sabía que hubiera tardado tanto», escribió como respuesta. «Lo siento».
Dio rienda suelta al sentimiento de lástima que le invadía y se inclinó e hizo gestos con la mano mientras hablaba. No volveré a ir, nunca más volveré, lo prometo. El teniente Sunagua, o más bien el fardo, aún se hallaba lejos de parecer satisfecho, pero quizás se había cansado de escribir con la boca, porque tenía la cabeza apoyada sin fuerza en el suelo, y ya no se movía. Transcurridos unos instantes le dedicó a su mujer una mirada dura, con la que sus grandes ojos dieron a entender que estaba decepcionado. Tokiko solo conocía un método para calmar a su marido. Se inclinó de repente sobre su esposo y cubrió de besos la retorcida boca. Los ojos del hombre no tardaron en mostrar una mirada de gran satisfacción y profundo placer, y después dibujó una desagradable sonrisa. Ella seguía besándolo, con los ojos cerrados para olvidar su fealdad, y de manera gradual fue apareciendo el deseo de burlarse de aquel pobre inválido. El lisiado, a quien besaba con tal pasión, sufrió tremendas contorsiones al verse incapaz de respirar, y su rostro se deformó en una mueca extravagante. Como siempre sucedía, aquella visión excitó a Tokiko de una manera extraña. El caso del teniente Sunagua había supuesto una importante conmoción en el mundo médico. Le amputaron los brazos y las piernas, y su rostro fue reconstruido con gran habilidad por los cirujanos. La prensa, por su parte, también le dio una gran publicidad al caso, y un periódico llegó incluso a hablar de él como el patético muñeco roto, cuyos preciados miembros fueron cruelmente arrancados por la guerra. El teniente Sunagua era, si aún cabe la palabra, más digno de lástima, ya que a pesar de haber sufrido la amputación, poseía un torso muy desarrollado, quizá debido a su magnífico apetito. Comer era su única diversión. Sunagua había llegado a tener un vientre brillante y prominente. Lo cierto es que aquel hombre parecía una enorme oruga amarilla. Le habían amputado los brazos y las piernas de tal manera que ni siquiera le quedaban los muñones, sino únicamente 4 bultos de carne que señalaban el lugar en que antes ocupaban los 4 miembros. Solía tumbarse sobre su abultado vientre y sirviéndose de estos bultos lograba impulsarse y dar vueltas sobre sí mismo, una peonza de carne y hueso. Unos instantes después, Tokiko comenzó a desnudarlo. Él no ofreció resistencia y se limitó a mirar expectante los ojos de su mujer, entrecerrados de un modo extraño, unos ojos similares al de un animal que vigila a su presa. Tokiko comprendía muy bien lo que impedía a su esposo decirle con la mirada. El teniente Sunagua había perdido toda capacidad sensorial, excepto las referidas a la vista, la sensibilidad física y el gusto. Nunca había mostrado demasiado interés por los libros, y además, la explosión de la que fue víctima le provocó una impresión tan grande que dañó sus facultades mentales. Por consiguiente, ahora había desaparecido incluso su escasa afición a la lectura, y los placeres físicos constituían su única diversión. En lo que a Tokiko se refiere, y a pesar de que era natural tímida, siempre había albergado una extraña inclinación a abusar de los débiles. Además, la contemplación de agonía de aquel hombre despertó muchos de sus instintos ocultos. Aún inclinada sobre él, siguió dedicándole sus aberrantes caricias, provocando en él una excitación que lo llevó cada vez más cerca del éxtasis. Tokiko lanzó un grito y se despertó. Había tenido una terrible pesadilla y estaba sentada en medio de un sudor frío. La lámpara de la mesilla se había ennegrecido por el humo, y la mecha se había consumido por completo. El interior de la habitación, el techo, las paredes, todo parecía estirarse como si fuera de goma, y luego contraerse hasta alcanzar formas inverosímiles. Junto a ella el rostro de su marido poseía un brillante tono anaranjado. Recordó que él no podía haber oído su grito de ninguna manera, pero se dio cuenta con inquietud de que su esposo tenía la mirada fija en el techo y los ojos abiertos de par en par. Miró el reloj de la mesa y vio que era algo más de la 1. Una vez despierta del todo, trató de borrar los horribles pensamientos procedentes de la pesadilla que había invadido su mente, pero cuanto más intentaba olvidarlos, más persistentes se hacían las imágenes. Al principio tuvo la sensación de que la bruma se alzaba ante sus ojos, y cuando ésta se hubo disipado pudo ver con gran nitidez un enorme trozo de carne que flotaba en el aire y daba vueltas y más vueltas como una peonza. De repente surgió el cuerpo de una mujer gorda y repulsiva que parecía venir de ninguna parte, y las dos figuras se fundieron en un apasionado abrazo. Esta increíble escena erótica trajo a la memoria de Tokiko la ilustración de una postal donde se representaba un paisaje del infierno de Dante. Pero a pesar de todo, mientras su mente divagaba, el desagradable y repulsivo abrazo de la pareja pareció excitar todas sus pasiones reprimidas y paralizar sus nervios. Se preguntó, presa de un escalofrío, si acaso no sería una pervertida. Apretó los brazos en torno a su pecho y dejó escapar un grito desgarrador. Luego miró con atención a su marido, como un chico que estuviera viendo una muñeca rota. Él seguía con la vista fija en el mismo punto del techo, sin prestarle la menor atención.
Otra vez está pensando, dedujo. Era extraño, incluso en los mejores momentos, contemplar a un hombre que solo podía comunicarse con los ojos, ahí, tumbado, la vista fija siempre en un solo punto, y todavía era peor, cuando como ahora, eso sucedía en plena noche. Claro que su mente estaba dañada, pensó ella, pero un hombre con una incapacidad tan grande sin duda vive en un mundo muy distinto al nuestro, y se preguntaba si se trataría de un mundo placentero, o quizá fuera un infierno. Cerró de nuevo los ojos y durante un instante trató de dormir, pero le fue imposible. Tenía la sensación de que girando a su alrededor había llamas que producían un inmenso estruendo y terminó por angustiarse. Algo después, de forma caprichosa, volvieron a aparecer y desaparecer diversas ilusiones y alucinaciones. Entremezclados con ellas venían los múltiples acontecimientos que hacía 3 años habían transformado una vida normal en aquella existencia miserable.